¿Sientes que a veces tu corazón no está alineado con la voluntad de Dios a pesar de tus esfuerzos? ¿Anhelas un entendimiento más profundo y una obediencia que nazca del deleite y no de la obligación? En este estudio bíblico del Salmo 119, exploramos 8 oraciones que son un mapa para el corazón del creyente. Aprende cómo pedir humildemente enseñanza, recibir entendimiento espiritual, combatir la codicia y la vanidad y avivar tu pasión por la palabra de Dios. Este no es solo un análisis teológico, es una invitación a orar las escrituras para que transformen tu vida desde adentro hacia afuera. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Palabra de Vida. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro hermoso recorrido por el Salmo 119, ese tesoro de la palabra de Dios que nos enseña a amar y valorar las Escrituras. Estaremos explorando 8 versículos, del 33 al 40, que nos revelan el corazón de alguien que verdaderamente desea caminar en los caminos de Dios. Cariño, cada vez que leo estos versículos, siento que David nos está mostrando cómo debería ser nuestra relación con la palabra de Dios. Eso es verdad, Linda. Y lo que veremos hoy son precisamente las oraciones más íntimas de un corazón que ha descubierto que no basta con conocer la palabra de Dios de manera intelectual. David comprende que necesita la enseñanza de Dios, el entendimiento celestial y sobre todo la transformación de su propio corazón. Son oraciones que todos deberíamos hacer también nuestras. Entonces, comencemos con esta primera súplica que toca el corazón de todo creyente sincero. El versículo 33, que llamaremos la súplica del discípulo humilde. Este versículo dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Hay algo tan hermoso en esta oración. David no dice, ya conozco tu camino, sino que humildemente pide, enséñame. Sí, así es. Es una oración profundamente humilde. Fíjate en algo bien interesante. David no necesita que le enseñen el camino del pecado. Ese camino lo conocemos muy bien desde que Adán cayó en el Edén. El problema es que naturalmente no queremos conocer el camino de los estatutos de Dios. Nuestro corazón es enemigo de la ley de Dios. Cariño, entonces esta oración revela algo sobre nuestro estado espiritual. Totalmente. Cuando alguien ora, enséñame, Señor, está reconociendo dos verdades fundamentales. Primero, que la revelación externa de la palabra no sirve de nada sin la enseñanza interna del Espíritu Santo. Y segundo, que no sabemos nada espiritualmente, excepto lo que Dios nos enseña. Es como un ciego que necesita ser guiado, no solo por los caminos claros, sino también por los difíciles. Me impresiona que David promete guardar este camino hasta el fin. Sí. Esa es una promesa grande. Ujú. Ahí está el secreto de la perseverancia cristiana, Linda. La enseñanza del Señor no es solo información, es luz de la vida que ilumina la mente y vivifica el corazón. Cuando Dios nos enseña verdaderamente su camino, no podemos dejar de seguirlo hasta el fin. Es su enseñanza la que nos da la capacidad de perseverar. Qué hermoso pensar que Dios mismo es nuestro Maestro, guiándonos paso a paso en su camino. Pero esta enseñanza divina nos lleva a una necesidad aún más profunda, como lo veremos en el siguiente versículo, el versículo 34, el don del entendimiento espiritual. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Cariño, aquí David pasa de pedir enseñanza a pedir entendimiento. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Eso es una buena pregunta. Como decía un creyente del pasado, el que es su propio maestro tiene a un necio por maestro. El entendimiento espiritual es un don de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este entendimiento es diferente del conocimiento intelectual o teórico. ¿Y en qué se diferencia? El entendimiento espiritual
es el motor de la actividad espiritual en nuestro caminar con Dios. Hace que nuestra obediencia no sea externa y forzada, sino un deleite filial y con plenitud de corazón. Fíjate que David no solo quiere guardar la ley hasta el fin, sino de todo corazón cada día. De todo corazón. Ujú. Eso suena exigente. Y ciertamente lo es. Dios no acepta un servicio a medias. El servicio sin todo el corazón es odioso a su vista. Lo que retenemos voluntariamente hoy, gradualmente nos arrastrará hacia la apostasía mañana. Por eso esta oración es tan necesaria. Dame entendimiento. Es una expresión de un corazón humilde que reconoce su total dependencia de Dios. Me conmueve pensar en cuántas veces Dios ha respondido esta oración en nuestras vidas, Mm, quizás sin que nos demos cuenta. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces un rayo claro y celestial se ha precipitado inesperadamente en nuestra mente, o alguna providencia de Dios ha desenredado un camino que parecía para nosotros imposible? ¿Cuántos susurros de la conciencia, cuántas sugerencias oportunas en momentos de oscuridad? Todo eso es de Dios. Es Él dándonos entendimiento. Pero este entendimiento divino nos lleva a desear algo más, Ujú. no solo conocer el camino de Dios, sino realmente caminarlo, como vemos en nuestro próximo versículo, Mm. el verso 35, que dice el deleite en la obediencia. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí hay otra oración sorprendente. David no solo quiere conocer la senda, sino que pide a Dios, hazme seguirla. Sí, es una oración que muestra una profunda comprensión espiritual. Somos igualmente ignorantes del camino de los mandamientos de Dios e incapaces de seguirlo. Por eso necesitamos una doble ayuda. Nuestra mente debe ser iluminada y nuestros corazones deben ser motivados. Sin esto, nuestro conocimiento del camino nos haría retroceder de él porque es un camino humillante. Cariño, ¿cómo es que Dios nos hace seguir su senda? Bueno, esa es la obra de la gracia del Señor, Linda. Cuando el entendimiento ha sido dado para discernir la belleza del camino de Dios, el más ardiente deseo del alma se fija en él. La impotencia consciente mira hacia arriba y dice, hazme ir. Y Dios contesta con su poder vivificante, igual que cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me gusta cuando David dice, en ella tengo mi voluntad, Ujú. lo que equivale a decir, en ella me complazco. Mm. ¿Cómo es posible deleitarse en algo que es difícil? Ahí está lo milagroso de la gracia, Linda. El deleite es la esencia de la religión verdadera. Dios ama al que da con alegría y acepta la obediencia solo cuando es dada voluntariamente, no cuando es forzada. Cuando Dios transforma el corazón, empezamos a considerar nuestro más alto privilegio servirle y nuestro corazón se regocija en su camino, como dice allá uno de los salmos, como un gigante al correr su carrera. Pero ¿qué pasa con aquellos que sienten que no pueden encontrar ese deleite en sí mismos? Esa es una preocupación muy importante. Si alguien se aflige porque no encuentra en sí mismo estos sentimientos, debe considerar que su propia aflicción es causada por su amor a ese camino en el que se siente tan impedido. El mismo hecho de que ore hazme ir muestra que hay amor en su corazón por los caminos de Dios. Qué consuelo para muchos oyentes que quizás se sienten espiritualmente débiles, pero este camino de obediencia gozosa requiere que nuestro corazón esté inclinado en la dirección correcta, como lo veremos a continuación en el versículo 36, Ujú. la batalla contra la codicia. El versículo nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Mm. Aquí vemos que es una oración muy específica sobre la dirección de nuestro corazón y David sabe exactamente cuál es el peligro. Así es, David comprende algo fundamental. Es la fuerza del amor
todopoderoso de Dios, la que inclina eficazmente nuestra voluntad, como con un toque celestial. Todo hombre que es consciente de la predisposición contraria en su propio interior sentirá profundamente la necesidad de esta oración. Inclina mi corazón, Cariño, ¿por qué menciona específicamente la avaricia? porque el principio propio del hombre lo trae hacia sí mismo, hacia su propia indulgencia, placer, codicia, asumiendo mil formas de gratificarse a sí mismo a expensa del amor a Dios. La avaricia es probablemente el principio más opuesto a los testimonios del Señor. Derriba el principio de obediencia, porque el amor de Dios no puede coexistir con el amor del mundo. Mm, Me impresiona cómo esto ha destruido a tantas personas en la Biblia como a Balaán. Exactamente, Balaam puso su voluntad en loca contradicción con Dios por codicia. Acab también fue tentado a asesinar. El mismo David a asesinar y adulterar. Acán a robar. A Judas también a robar y a traicionar a su maestro. Y cuánta buena semilla ha sido ahogada, como dice la parábola, por esta mala hierba. ¿Y cómo podemos protegernos de esto? La protección viene de la misma fuente que la inclinación correcta, el amor de Cristo. Él libró a Mateo y Zaqueo de la influencia de la codicia e inclinó sus corazones a los testimonios de Dios. Debemos aprender a descansar en la promesa de su amor y deleitarnos en sus testimonios. Esta vida de fe, vivir en unión con un Salvador celestial, es el único principio eficaz de resistencia. Es una batalla constante, ¿verdad? Ujú. Y esta batalla requiere que guardemos no solo nuestro corazón, sino también nuestros ojos, como nos enseña el siguiente versículo, guardando los ojos del alma, el versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Es una oración muy práctica. David entiende que hay una conexión directa entre lo que vemos y lo que deseamos. Totalmente. El hombre de Dios desaprueba tan fuertemente la tentación de la autoindulgencia que ruega que se le mantenga a la mayor distancia posible de ella. Guardar los ojos es un gran medio de guardar el corazón. Satanás ha infundido de tal modo su veneno en todos los objetos que nos rodean, que todos proporcionan combustible para la tentación. ¿Y qué incluye exactamente esta vanidad? La vanidad incluye todo lo que hay en el mundo, como dice Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Como dijo Salomón, después de haberlo experimentado todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nuestro Señor mismo advirtió a sus propios discípulos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Algunos podrían pensar que pueden mirar sin ser afectados, ¿verdad? Sí, es verdad, algunos tienen esa confianza peligrosa. Cuando Eva contempló el fruto prohibido allá en el Edén, tal vez no pensó en tomarlo, y cuando lo tomó, quizás no pensó en comerlo. Pero el principio del pecado es como la salida del agua, cuyo progreso, una vez abierto, derriba todo lo que tiene delante. El Hijo de Dios, de corazón tierno, los hijos de Dios, saben que solo pueden disfrutar de seguridad mientras más nos alejemos de toda ocasión de pecado. Entonces, la solución es el aislamiento total. De ninguna manera, Linda. La solución no es el aislamiento o la reclusión, sino poner los ojos en Jesús. Esto apartará nuestros ojos de la vanidad, en sus formas más resplandecientes, más atractivas. La vista de la perla de gran precio oscurece el brillo de las perlas más buenas de este mundo. Es hermoso pensar que la belleza de Cristo puede ser más atractiva que cualquier vanidad del mundo. Así es. Pero para experimentar esa belleza, necesitamos que Dios confirme sus promesas en nuestros corazones, como nos lo dice el siguiente versículo, el verso 38.
la palabra establecida en el corazón. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Cariño, aquí vemos a David clamando por algo muy específico, que Dios establezca su palabra. Ujú. ¿Qué significa esto? David reconoce que a menudo, en vez de ser vivificado en el camino, desfallece bajo la presión de la incredulidad. Su recurso es la palabra de la promesa. Está diciendo, Señor, sella, establece tu palabra para tu siervo. Me llama la atención que se identifica como alguien devoto a tu temor. Ujú. Y eso es hermoso, Linda. Si el temor del Señor, como dice la Escritura, es el principio de la sabiduría, un tesoro, una firme confianza, una fuente de vida, entonces cuán sabio, cuán rico, cuán seguro, cuán feliz es aquel que se dedica a ese temor. Dedicarse a este temor de Dios completa el carácter de un siervo de Dios, el honor más alto que se puede tener. Cariño, ¿y cómo establece Dios su palabra en nosotros? De maneras muy prácticas. Todos los días Dios cumple alguna promesa. Una palabra cumplida en un momento alienta nuestra confianza para otros tiempos adversos. La palabra cumplida en parte es una señal del todo, asegurándonos que reconoceremos su fidelidad completa un día. Así como la palabra está eternamente establecida sobre el fundamento de los compromisos, de los pactos de Dios, su certeza se sella a nuestra propia convicción. Entonces, ¿esto es el ejercicio de la fe? Exactamente. Este es el ejercicio y el poder de la fe. Traigo mis necesidades, traigo tu palabra de promesa y digo, establece tu palabra a tu siervo para que se cumpla en mí. Pero a veces, en lugar de ver el cumplimiento de las promesas, enfrentamos reproches y dificultades. Ujú. El siguiente versículo nos enseña cómo orar en esas circunstancias. El verso 39 nos dice el temor al oprobio. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Esta es una oración interesante, cariño. David teme cierto tipo de oprobio. Sí, es importante distinguir, Linda. Hay un oprobio que no debemos temer, sino más bien gloriarnos en él. Es la insignia honorable de nuestra profesión cristiana. Pero el oprobio que David temía era el de traer deshonra sobre el nombre de su Dios. El temor a este oprobio es un principio práctico de tierna vigilancia y cuidado. ¿Y cómo puede venirnos este tipo de oprobio? A través de nuestras propias inconsistencias, Linda. Los enemigos del Evangelio velan por nuestra caída, buscando cualquier ocasión de reproche por inconsistencia de temperamento en nosotros o por una mala conversación nuestra. También a veces Satanás, después de seducirnos a alguna conformidad mundana, se vuelve contra nosotros como acusador de los hermanos, presentándonos un negro catálogo de nuestras propias caídas. ¿Y cómo debemos responder cuando esto sucede? Como cristiano, en el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, cuando Apolión le reprochó todas sus caídas, Cristiano no intentó ocultar la acusación. Sabía que todo era verdad y mucho más, pero también sabía esta otra verdad: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La victoria debe venir de la cruz. Vencerás es por la sangre del Cordero. Ujú. Pero David también reconoce que buenos son tus juicios. Ujú. Y ahí está la clave. Reconocemos que no tenemos nada de qué quejarnos de nuestro maestro, de su trabajo o de su pago, pero mucho de qué quejarnos sí de nosotros mismos. En el recuerdo de la bondad de los juicios del Señor, podemos aún atrevernos a esperar y confiar en lo mejor que pueda resultar de nuestro bondadoso Señor. Y esa experiencia de la bondad de Dios, incluso en los reproches, nos lleva al anhelo más profundo del corazón creyente, como vemos en nuestro versículo final, Así es. el versículo 40, el anhelo del corazón transformado.
He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cariño, este versículo final es como una culminación. David no solo obedece, sino que anhela los preceptos de Dios. Sí, y es hermoso, Linda. David hace una súplica al Dios que busca el corazón. Tú sabes que yo amo tus preceptos, o como él lo dijo, he aquí yo anhelo tus mandamientos. El reconocimiento sincero de la bondad de los preceptos o mandamientos nos lleva naturalmente a anhelarlos, a desearlos. Esto marca la diferencia entre el que es religioso, una de profesión externa, y el que es un verdadero creyente. ¿Y cuál es esa diferencia? El que solo profesa externamente, es religioso, ve la máxima extensión de su servicio como el pesado yugo de una conformidad meramente externa. No sabe nada de un deleite interior, de un anhelo en su corazón. Su corazón se queja, como dice la escritura, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero el cristiano puede dar una buena razón de su deleite incluso en los preceptos o mandamientos más difíciles y dolorosos, Pero ¿cómo es posible deleitarse en algo doloroso? porque los momentos de más profundo arrepentimiento son los tiempos de más dulce refrigerio en la presencia del Señor. Cualquiera que sea el placer de la indulgencia en el pecado, mucho mayor es el gozo final que surge de la mortificación del mismo pecado. Por esta sana disciplina perdemos nuestra propia voluntad perversa. El poder del pecado es refrenado y nuestra verdadera felicidad se establece sobre una base sólida y permanente. Y David termina pidiendo, vivifícame en tu justicia. Ujú, así es, Él implora, vivifícame en tu justicia. Deseo más de tu justicia sin mancha, que vigorice mi deleite, mi obediencia, mi comunión íntima contigo, mi andar, mi conversación cristiana. Cariño, ¿y cuál es la promesa para estos anhelos? Como dice también uno de los salmos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tales anhelos, derramados ante el Señor por un suministro fresco de su gracia, no serán olvidados ante Dios. Y la esperanza final es gloriosa. En cuanto a mí, como dice también un salmo, contemplaré tu rostro en justicia, me saciaré cuando despierte a tu semejanza. Cariño, estos 8 versículos nos han llevado en un viaje hermoso, desde la súplica humilde por enseñanza hasta el anhelo profundo por la justicia de Dios. Mm, Cada oración revela un corazón que comprende su dependencia total de Dios. así es. Y lo hermoso es que estas no son oraciones de una sola vez, y no, como lo hemos dicho antes, son oraciones para toda la vida. Cada día necesitamos decir, enséñame, dame entendimiento, hazme seguir, inclina mi corazón, aparta mis ojos, establece tu palabra, aparta lo oprobio y finalmente vivifícame. Estas son las oraciones del corazón que verdaderamente busca a Dios. Que el Señor nos concede estos mismos anhelos y que su palabra siga siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Sigamos buscándola en su palabra porque en ella encontramos vida, luz y transformación. Así es. Si este episodio ha tocado su corazón, le invitamos a suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio de esta serie sobre el Salmo 119. También visita nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarás guías de estudio para profundizar en cada episodio, recursos adicionales para tu crecimiento espiritual y mucho más contenido devocional. Y no olvides, por favor, compartir este episodio con alguien que sabes que necesita también escuchar estas verdades de la palabra de Dios. Déjanos también comentarios contándonos cómo Dios está usando su palabra en tu propia vida. Nos encanta saber de ti y orar también por las peticiones que tengas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.